Arrepiéntete, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de pensar, porque Jesús viene pronto. Hay historias en la Biblia que cuando nos las contaron de niños nos apasionaban por el desarrollo que tuvieron esas historias. Pero una vez que uno llega a adulto, corre el tiempo y uno decide investigar más la palabra de Dios, se da cuenta de que la historia que subyace a la historia principal es más interesante que la historia principal. En Jueces capítulo 6 está la historia de un hombre que básicamente era un cobarde. Se llamaba Gedeón. Cuando el pueblo madianita empezó a invadir a Israel, y dice el capítulo 6, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Los madianitas les robaban todas las cosechas. Así que el pueblo de Israel tenía que sustraer parte de esas cosechas, esconderlas para poder subsistir, transformar en harina los cereales y poder tener algo para comer, porque los madianitas se llevaban casi todo. Ahora, ¿quiénes eran los madianitas? ¿Por qué Dios le permitía a los madianitas que sojuzgaran al pueblo de Israel? ¿Qué era esta nación que tenían la autorización de Dios para golpear a los madianitas? Pues eran parientes de los israelitas. Resulta que los israelitas son descendientes de Abraham y los madianitas también son descendientes de Abraham. Abraham tuvo muchos hijos. El hijo de la promesa fue Isaac, pero tuvo hijos de la carne. Uno cometido después de un gran error, al tener un hijo con la sirvienta de su esposa, y ese hijo fue Ismael. Pero después de la muerte de Sara, Abraham se volvió a casar, y en Génesis capítulo 25 dice que Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Así que tuvo, además de Isaac e Ismael, estos otros 6 hijos más, uno de los cuales era Madián. Esa es la razón por la que Dios permitió que Madián atacara y sojuzgara a Israel, porque en definitiva también eran descendientes de Abraham. Con la mano de Madián los oprimía cada vez más. Los hijos de Israel, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel tenía sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban qué comer. En Israel nada, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y allí estaba Gedeón en una cueva, en un lugar apartado, sacando el trigo que había conseguido esconder y moliéndolo, cuando de repente se le apareció un ángel de Dios, el ángel de Jehová. Y el versículo dice que cuando se le apareció el ángel de Jehová a Gedeón, le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En general nosotros no tenemos el concepto de que las personas que se esconden son los valientes. Los valientes son los que van al frente y que luchan por liberar a su pueblo. Pero Gedeón no era así. Gedeón se consideraba a sí mismo muy poca cosa, el menor de su familia, de una familia pequeña. Él
consideraba que era intrascendente para su pueblo. Lo único que quería hacer era conseguir algo de alimento para su familia y despreocuparse del resto del asunto. De tal manera que cuando escuchó las palabras de este ángel, Gedeón le dijo: «Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado?» Ellos decían: «Jehová nos sacó de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas». ¿Tenía razón Gedeón? No, esa era la visión de un ser humano igual a nosotros, que cuando tenemos problemas decimos: «Dios me abandonó». Pero al principio de este capítulo se nos relata que fue el pueblo de Israel el que abandonó a Dios. Y Dios solamente retiró su protección, porque si ellos querían estar con los dioses paganos y se habían rebelado en contra del Dios verdadero, Dios no podía asumir la responsabilidad de seguir protegiéndolos cuando ellos lo habían despreciado. Por esa razón es que Gedeón estaba equivocado. Dios no los había abandonado, ellos habían abandonado a Dios. Jehová mirándolo le dijo: «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo?». Entonces Gedeón respondió de nuevo y le dijo: «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés», era de la tribu de Manasés, «y yo soy el menor de la casa de mi padre». Jehová le dijo: «Ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». Entonces él volvió a decirle a Jehová: «Te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que has hablado conmigo». Y ahí empezó un toma y daca, sí y no. No creo que seas Dios. Tienes que darme alguna señal. Me estás pidiendo algo imposible. El varón esforzado y valiente es un cobarde. Verdaderamente él no quiere ir a la guerra. Está poniendo todas las excusas necesarias para que Dios lo libere de esa responsabilidad. ¿Le parece conocida esta historia? A mí sí, porque es parecida a la mía. Tal vez a usted también. No sé cuántas veces se habrá negado a seguir la voluntad de Dios. Dios lo considera todavía un varón esforzado y valiente, o una mujer esforzada y valiente. No se niegue más, porque el resultado de lo que pasó con Gedeón vale la pena que nosotros lo experimentemos en nuestra vida. Quiero hacerles corta esta historia. Este hombre se convenció finalmente de que Dios lo estaba llamando, de que Dios estaba ahí para darle la victoria frente a un pueblo de 135.000 soldados que había que derrotar. 135.000 soldados, bien pertrechados. Lo dice el capítulo 6, versículo 5. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y Jehová les respondió. Les respondió de una manera que ellos no se imaginaban. Gedeón no se imaginaba. Dios le dijo: llama a todas las personas y reúne un gran ejército, que vengan todos, no dejes de llamar a nadie. Vamos a tener un gran ejército para derrotar a los madianitas, 135.000 madianitas. ¿Cuántos juntó Gedeón? 22.000. La proporción es grande, ¿verdad? 135.000 contra 22.000. ¿Quién cree ustedes que ganará? Sin embargo, Dios le dijo: ¡oh, cuánta gente que vino! Estos son muchos.
no puedo ganar esta guerra con tanta gente, porque ellos van a creer que ganaron por su propia fuerza. Diles que todos aquellos que no estén comprometidos de cuerpo y espíritu y mente en esta tarea, que se vuelvan a su casa. Oh, muchos dijeron, qué suerte, me libré de este compromiso, tengo la autorización para volver a mi casa. 12.000 se volvieron a su casa. Quedaron 10.000, ahora teníamos 135.000 contra 10.000, 13,5 contra 1. ¿Quién tiene las posibilidades de ganar? ¿Los israelitas o los madianitas? Una cuenta simple dice que iban a una matanza. 13,5 contra 1, no tenían chances de ganar. Pero Dios les dice, es demasiada gente todavía. Esta gente, cuando obtengan la victoria, se la van a atribuir a ellos mucho más que cuando eran 22.000. Vamos a hacer una prueba. Vamos a determinar cuáles son realmente los que están comprometidos con esta tarea. Diles que vayan a un arroyo y que tomen agua. Y fíjate, aquellos que toman agua displicentemente, que se arrodillan y toman agua y toman agua y toman agua, esos no quieren ir a la batalla. Fíjate cuáles son los que solamente levantan un poco de agua con la mano y siguen hacia el campo de entrenamiento para prepararse para la batalla. Eran 10.000. ¿Saben cuántos se arrodillaron a tomar agua? 9.700. Solamente 300 estiraron la mano, un sorbo de agua y siguieron. Ahora en 300 personas, 300 soldados contra 135.000. ¿Cuál iba a ser el resultado de esa batalla? Que los 300 iban a morir. ¿Recuerda usted que hace pocos años se estrenó de parte de Hollywood una película que justamente tiene esa cifra? 300 se llama. Esos 300 valientes espartanos que quisieron frenar el avance del ejército persa, murieron todos. No cumplieron su cometido inicial. Cumplieron un cometido secundario. Llamaron la atención al resto de sus conciudadanos para que ellos tomaran en serio la tarea de enfrentarse al imperio persa. Pero murieron todos. Leónidas y sus compañeros, todos fueron sacrificados. Muy por el contrario, el ejército de Gedeón estaba preparándose para una batalla en la cual ellos no lo sabían, pero tenían la confianza de que iban a salir vencedores. La mente humana habría planeado una estrategia con espadas, lanzas, arcos y flechas. Eran las armas que se utilizaban en aquella época, pero Dios dijo, no, vamos a cambiar la estrategia. En vez de usar armas, vamos a usar antorchas y trompetas. ¿Y cómo vamos a matar al enemigo? No se preocupen por eso. ¿No soy yo Jehová? ¿No tengo múltiples recursos para liberarlos a ustedes? Ustedes no se preocupen, ustedes hagan la parte de la tarea que yo les voy a encomendar, aunque no entiendan hacia dónde estoy apuntando. Lo que ustedes van a hacer solamente es dividirse en grupos y atacar el campamento madianita de noche, tocando las trompetas y luego rompiendo los cántaros para que las antorchas que estaban adentro de los cántaros iluminaran la noche con el fuego. El resto déjenmelo a mí. ¿Y cuál era el plan de Dios? Porque hasta ahora parecería ser que todo lo tiene que hacer el ser humano. Iban a tocar las trompetas, iban a iluminar la noche con las antorchas y iban a correr hacia el campamento enemigo. Y con eso iban a derrotar a 135.000 madianitas. Pero Dios se había reservado para él la parte que el ser humano no puede hacer. Y eso es lo que quiero llamar tu atención en esta reunión, en esta conferencia.
Si tú dejas que Dios haga lo que Dios puede hacer, tu trabajo va a ser muy llevadero. Y contemplarás milagros asombrosos en tu vida, en la vida de otras personas. Pero déjalo a Dios actuar. No te preocupes por la estrategia de la batalla. El Señor tiene la mejor estrategia. Él tiene métodos que nosotros ni imaginamos. Miren cómo continúa la historia. La historia continúa con Gedeón y su escudero llegándose hacia el campamento madianita y escuchando una conversación que se estaba desarrollando adentro de una carpa. Uno de los soldados madianitas le comentaba a un amigo un sueño que había tenido, en el cual veía una gran roca que venía rodando hacia el campamento madianita y que lo desarmaba todo. Se lo voy a leer, está en el capítulo 7. Versículo 13 dice así: En el momento en que llegó Gedeón, un hombre contaba su sueño a un compañero diciendo: He tenido un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. La trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Su compañero respondió: Esto no representa otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿En qué momento se transformó en profeta este soldado madianita? Evidentemente es Dios el que está actuando, es Dios el que le da el sueño a uno, es el Dios el que le da la interpretación al otro. Los madianitas sabían que Gedeón había llamado a todo el pueblo para reunir un gran ejército. Sabían cuánta gente había acudido. Lo que no sabían es que solamente el ejército estaba conformado por 300 hombres. Eso no lo sabían. Dios estaba haciendo el resto. A través de este sueño que Gedeón no podría haber hecho que soñara un madianita, infundió temor dentro de todo el ejército madianita. Este sueño no solamente fue compartido por estas dos personas, como reguero de pólvora, como hoy se viralizan los videos o se viralizan algún tipo de mensajes, este sueño fue contado de tienda en tienda y su interpretación también. Dios entregó al campamento madianita en manos de Gedeón. Así que cuando llegó el momento en el cual las antorchas tenían que sonar en medio de la noche, los soldados madianitas tenían temor. Y fíjense lo que pasó. El versículo 16 dice: repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, puso trompetas en manos de ellos y cántaros vacíos con antorchas ardiendo dentro de los cántaros, y entonces les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. Cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Tocaré la trompeta y también todos los que están conmigo, entonces vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento, gritando por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, cuando acabaron de renovar los centinelas de la guardia de la medianoche. Entonces tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron con la mano izquierda las antorchas y con la derecha las trompetas, que tocaban y gritaban por la espada de Jehová y de Gedeón. Los israelitas se mantuvieron firmes, cada uno en su puesto alrededor del campamento, y todo el ejército madianita echó a correr dando gritos y huyendo. Mientras los 300 tocaban las trompetas, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betsaida, en dirección de Serera, hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. ¿Quién hizo la tarea? Los hombres solamente tuvieron que tocar la trompeta e iluminar la noche. Dios hizo la tarea. Dios hizo que los madianitas se mataran entre ellos por el temor que les había infundido el sueño que uno de los soldados madianitas había tenido. Es un ejemplo para tu vida.
también. Si tú confías en Dios, aunque seas tú solo en contra de todo el mundo, obtendrás la victoria. Es lo que Dios te quiere decir a través de estas historias que aparecen en la Biblia. Te quiere infundir aliento y te quiere infundir valor, porque tú también eres un cobarde como Gedeón. Pero de la noche a la mañana puedes transformarte en un valiente si decides aceptar el desafío que Dios te pide. Ven a la batalla, toca la trompeta, adviértele al mundo lo que está ocurriendo. El mundo necesita saber y no te preocupes por más nada. Ilumina la noche. El mundo está en una noche terrible, en una noche donde todas las fuerzas del mal se están coligando para destruir a las familias, para destruir a las personas, a los matrimonios, para destruir las ciudades, para destruir al mundo. El mundo está cayendo en un pozo de sombra y de oscuridad. Y Dios le dice a cada uno de sus hijos, levanta la antorcha, ilumina el mundo. Toca la trompeta, da el sonido certero. Déjame a mí lo demás. Yo haré el resto de la tarea. Yo me ocuparé. Ninguno de los 300 murió. Leónidas y sus 300 espartanos murieron. No habían sido enviados por Dios para esa tarea. Pero Gedeón y sus 300 soldados sobrevivieron. Ninguno murió porque Dios sí los había encomendado. Y la victoria fue para Jehová y para Gedeón. Para Jehová y para ti. Si haces lo mismo que hizo Gedeón y te entregas de cuerpo, de alma, de espíritu en las manos del Señor para llevar adelante el plan que Dios tiene para tu vida, el cobarde se transformó en valiente. Tú también puedes formar parte de ese grupo de cobardes que Dios transforma de la noche a la mañana en valientes que iluminan el camino y tocan la trompeta. Dios te bendiga, te dé el valor de creer en Él, de ponerte en sus manos y de iluminar un mundo oscuro. Amén.